de esta manera. Todos juntos vamos a leer Hechos 5, versículos 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos. Nuestro Dios, venimos delante de ti, Señor, agradeciendo la oportunidad de estar aquí, de abrir tu palabra y de encontrar en ella, Señor, tu consejo, tu voz y tu voluntad. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, esté abierto, receptivo a lo que quieres que recibamos en esta hora de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que tú dirijas todo, Padre Santo, y que nos enseñes tus verdades profundas y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. El mes de julio y este mes de agosto hemos estado ya viendo Nuevo Testamento y hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Y este libro tan hermoso tiene grandes enseñanzas para nosotros como iglesia, como toda la palabra de Dios tiene gran enseñanza para nosotros. Pero el libro de los Hechos habla de la primera iglesia, que algunos dicen la iglesia primitiva, pero algunos que le llaman la primera iglesia nos enumeran cualidades de esta hermosa iglesia. ¿Alguien recuerda de esta iglesia? A partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, empiezan a ser una iglesia creciente. Dice el capítulo 2 de los Hechos que cuando predicó, en esa primera predicación del apóstol Pedro, se convirtieron como 3,000 personas. Y después dice más adelante el capítulo 4 que en otra predicación, escuchando el evangelio, se convirtieron como 5,000. Y era una iglesia que crecía, era una iglesia ya de miles. La semana pasada que predicaba el hermano Hugo decía que probablemente ya eran cerca de 100,000 personas las que estaban ahí. Muchos de ellos habían venido a la fiesta de Pentecostés días antes y se habían quedado ya, pero eran extranjeros. Pero esta iglesia tenía algunas hermosas cualidades que todos quisiéramos tener como iglesia y que estamos llamados por Dios a imitar de lo que viene aquí en el libro de los Hechos. Era una iglesia creciente, una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo que vemos. Una iglesia que predicaba con denuedo la palabra de Dios, lo que ya nos han predicado en otros capítulos, denuedo, arrojo, valentía, que no tenían temor de predicar el evangelio. Una iglesia que tenía comunión unos con otros, que se procuraban unos a otros, porque lo que hemos visto también es que es una iglesia que compartía para las necesidades. Todos aquellos que habían venido de fuera y que no tenían dónde estar o que no tenían recursos, dice que ellos, los creyentes, los que habían creído, dice el capítulo anterior al capítulo 5, que tenían
varias cosas, generosamente vendían las cosas, sus propiedades y daban, si era necesario, para las necesidades de los demás. Eran generosos, compartían, se procuraban unos a otros. Sin embargo, había miembros de la iglesia que dejaban mucho que desear. ¿Hay iglesia perfecta? No. Por ahí había la familia Chapulín, que iba de una iglesia a otra y le decían, estoy buscando la iglesia perfecta, pero iba a algún lado y ya no le gustaba, iba a otro. Y decía un hermano predicador, esto sí lo dijo, la familia Chapulín es ficticia, pero un predicador sí dijo esto, cuando un hermano se quejó, no es que esté en esa iglesia el pastor fulanito, dice, hermano, entonces cámbiese de iglesia. Es que en esta otra iglesia pasa esto, cámbiese de iglesia. Pero si en la tercera iglesia donde usted vaya le pone peros, entonces el sinvergüenza es usted. Entonces, tenga cuidado. No hay iglesia perfecta, ciertamente no. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en su carta a los romanos, que hay cristianos débiles y cristianos fuertes, porque todos estamos en el proceso. Dice también, el Señor Jesucristo dijo en su parábola que hay trigo y hay cizaña, que crecen juntos, pero que es necesario que crezcan juntos y en el tiempo señalado el juez, que es el Señor Jesucristo, Él va a quitar el trigo, los va a separar el trigo y la cizaña. Y en las iglesias hay gente sincera y hay gente hipócrita. A veces decimos, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. Pues es que no somos llamados a ver al hermano, sí somos llamados a orar por el hermano, somos llamados a ver a ¿quién? A Cristo. Dijo el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Mi mayor modelo y mi parámetro es el Señor Jesucristo. Obviamente si yo me comparo con fulanito, sultanita, pues voy a tener pretextos. Pero yo no soy llamado a ver a los demás, yo soy llamado a ver a Cristo. Si alguien tiene alguna necesidad de mis hermanos, yo oro, intercedo, pero yo a lo que vengo a buscar al Señor. Y aquí en esta iglesia, en la primera iglesia, con todas las hermosas cualidades que tenía esta hermosa iglesia, había hipócritas, había este problema. ¿Por qué aquí está registrada en la palabra del Señor? Todo iba tan bonito, todo iba tan bien. ¿Y por qué viene el pasaje de Ananías y Zafira? Porque Dios, la palabra del Señor es un espejo, porque Dios no oculta aquí nada de la realidad del hombre, de la grandeza del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero del pecado del hombre, el pecado que dañó la imagen que tenemos del Señor, el pecado y sus consecuencias. Y aquí viene una iglesia hermosa como la primera iglesia, de miles, con valor, con denuedo predicando, pero una iglesia donde viene la hipocresía a ser un estorbo. Pero nosotros vamos a ver en estos 11 versículos que leímos, quiero que tengan ahí su Biblia, para que podamos ver únicamente dos lecciones importantes de este episodio de Ananías y Zafira. Fíjense lo que significa Ananías. Ananías significa alguien con el que Dios ha sido bueno, alguien con el que Dios ha sido benévolo. Y Zafira significa hermosa. Tenían unos nombres tan bonitos. Ananías era un nombre común porque significaba algo bonito. Y tenía unos nombres bonitos, vemos que no correspondía con lo que había en el corazón de ellos. La primera lección que encontramos es que tenemos que ser cristianos genuinos, cristianos íntegros, sin hipocresía. ¿Cómo definimos la palabra hipócrita? ¿De dónde viene? ¿Alguien recuerda el origen de hipócrita o de hipocresía? Una palabra griega que significa actor. En el teatro griego, el origen de la palabra quiere decir alguien que se ponía una careta, una máscara para representar un personaje. Se ponía la careta y ejemplificaba a otra persona, no era él, estaba actuando. Entonces, un hipócrita es un actor, alguien que está actuando a otro personaje. Cuando nosotros vemos aquí, menciona aquí el pasaje, vean conmigo los versículos, y recordamos la lectura del capítulo 4. Los últimos versículos del capítulo 4 nos dan el contexto de lo que vamos a hablar de Ananías. ¿Por qué Ananías quiso vender una heredad y por qué quiso quedar bien entre los apóstoles? Porque otros creyentes lo hacían. Vean conmigo el 4, lo vieron la semana pasada con el pastor. 4, versículo 34 en adelante. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Entre quién? Entre los de la iglesia, los miles de la iglesia. No había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Era voluntario, nadie los obligaba.
porque algunos dicen que ahí está la base del comunismo y el socialismo. No, aquí vemos por lo demás que viene más adelante también, que era voluntario. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad también. Como él vio que lo hicieron otros cristianos y lo hizo Bernabé, y que lo trajo Bernabé con todo su corazón, y un personaje hermoso en el Nuevo Testamento es Bernabé en el libro de los Hechos, y dice que Ananías también tenía una propiedad, la vendió, la trajo también, pero dice, ¿qué hizo? Versículo 2. La palabra clave aquí es que sustrajo. La palabra sustrajo es la misma palabra para robar, ¿sí? Entonces, hizo esto Ananías, sabiéndolo, ¿quién? Su mujer. ¿Cuánta unidad? ¿Qué matrimonio tan unido? ¿Sí? Para el pecado, para lo malo, eso es para lo que no debemos de estar unidos. Pero dice aquí que entonces Ananías y Safira venían en una edad, tomaron cómplices, se pusieron de acuerdo, lo sabía también Safira. ¿Y qué hicieron? Versículo 2, trajeron solo una parte a los pies de los apóstoles. ¿Y qué querían aparentar? Que eran tan consagrados como Bernabé, tan generosos como otros cristianos, y ellos también lo trajeron, pero en secreto. Dijeron, vamos a dar nada más una parte y decimos que esto fue lo que nos pagaron por la heredad y nosotros aquí hacemos nuestro alcancía y nos vamos a ir a Acapulco, al Mar Muerto. Ellos tenían más cerca esas playas. Pero no, lo que vemos aquí es que Dios enteró a Pedro. Dice el versículo 3 que Pedro le dijo esta pregunta a Ananías. No sabemos y no se nos especifica aquí el medio cómo Pedro se enteró, si fue de que alguien le informó, alguien se enteró, o fue de manera sobrenatural, que fue lo más seguro, que Dios le dio ahí a Pedro revelación de lo que estaba pasando. Y dice el versículo 3, ¿qué le dijo Pedro? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? En primer lugar le dice Pedro y le cuestiona, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Directamente este engaño venía porque el enemigo estaba actuando, pero Ananías y Safira le dieron lugar al enemigo, porque no todo es culpa del diablo, ¿sí? Como decía un día el predicador, que lo hemos platicado aquí, que a veces decían que en la banqueta afuera de aquí de Caobas o de acá, estaba el diablo en la banqueta llorando, y salieron los hermanos de la iglesia y decían, ¿por qué lloras, diablo? Pues porque ahí en los testimonios, todo yo, siempre yo tengo la culpa de todo, no siempre es el diablo. Pero en este caso dice ahí que Pedro dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pero Ananías y Safira le dieron cabida en su corazón a Satanás. Dice, ¿para qué mintieses al Espíritu Santo? ¿Cuál fue ahí el pecado grave? La hipocresía, el engaño y la mentira. Y directamente, ¿contra quién era el pecado? Contra el Espíritu de Dios. Y dice ahí el versículo 3, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4, tú podías hacer con ella lo que tú hubieras querido, Ananías. Dice ahí, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? No tenía necesidad de venderla, no era obligatorio, era voluntario. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Obviamente sí estaba engañando a la iglesia. Obviamente quería aparentar delante de todos los creyentes, delante del gran apóstol Pedro, al apóstol Juan, de todos los apóstoles, querían aparentar consagración, entrega, que también fueron generosos. Pero dice ahí, no has mentido a los hombres, o sea, directamente el pecado es contra Dios. Cualquier pecado es contra Dios primeramente, y después pecamos contra el prójimo. Pero contra él pecamos, como lo reconoció el rey David en el Salmo 51, contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y le estaba diciendo a Dios, Señor,
Cuando David pecó, no nada más pecó contra Betsabé y no nada más contra el esposo de Betsabé que hasta lo mandó matar, sino que el pecado principalmente fue contra Dios. Y aquí habla del Espíritu Santo, que es Dios. Este es uno de los pasajes claves para demostrar la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina. Al Espíritu Santo se le puede mentir, contristar, engañar, amar, porque es una persona divina y es Dios. Y dice que en este primer punto nosotros podemos ver en estos versículos que hemos visto hasta el versículo 4, podemos ver esta lección que tenemos que ser cristianos sin hipocresía. Yo enumeré aquí los pecados o el pecado y sus consecuencias. Y el pecado de hipocresía, como decíamos, era aparentar algo que ellos no eran. Aquí en la hipocresía viene encerrado el engaño, también la mentira, como dice aquí, mentir a Dios, mentir al Espíritu Santo. Y también la complicidad de un matrimonio que se unían para lo malo. Matrimonios unidos, sí es, delante de Dios es bueno, pero no para el pecado. Mujeres sujetas, pero no para mentirle a Dios. Porque aquí Safía pudo haber dicho, yo me sujeté a mi esposo, pero también vemos que ahí hubo castigo para ella. Y esto nosotros tenemos que aprender que no tenemos que ser cómplices para el pecado. ¿Cuándo podemos estar unidos como matrimonio? Cuando glorificamos a Dios juntos, cuando tomamos decisiones juntos para seguir adelante, cuando tomamos decisiones sabias para los hijos, cuando buscamos a Dios juntos, Dios se glorifica en la unidad del matrimonio, pero no para cuando hacemos cosas de pecado. Nada de que para que no tome afuera, mejor que se eche una cerveza a mi esposo conmigo, aquí en la casa, los hijos viéndonos que estamos ahí bien alegres. Y es para eso no está bien que seamos unidos, hermanos. Que seamos cómplices en lo malo no está bien, que seamos unidos como matrimonio para glorificar al Señor. Pero la hipocresía está mal delante de Dios. O somos o no somos. O somos cristianos genuinos o no. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis? Le dijo que no fueran tibios. Dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hoy que no nos llegue a decir así el Señor a la iglesia de aquí de Bosques del Valle, que no seamos tibios, que no seamos de apariencia nada más. ¿Cuánta apariencia hay en el mundo a veces cristiano? En el mundo sin Dios es un mundo de apariencia. Vean ustedes la televisión, los medios de comunicación, la gente, las modas es apariencia. Vean ustedes las redes sociales, hay mucha apariencia. Tú puedes presentar en la red social a alguien que no eres. Inclusive hasta puedes poner una foto de hace 20 años. ¡Ay, qué joven y guapa! Pues sí, hace 20 años y de perfil y todo, pero que te vean ahora no. Es un mundo de apariencia, no hay genuinidad. Qué triste es no poder confiar en alguien, no saber si es de una pieza. Hay gente así y uno se siente triste de no poder confiar en alguien que es genuino. Pero qué bueno que en el mundo cristiano y en esta iglesia haya gente sincera, gente genuina. ¿Saben de dónde viene la palabra sincero? De las vasijas en el antiguo, en la antigüedad, las vasijas que se hacían de algún tipo de barro, de cerámica, cuando se llegaban a resquebrajar, a medio romper, que no estaban bien hechas, se les ponía cera, se pintaban y parecían de una pieza. Cuando llegaba algún comprador con colmillo, que ya sabía, le preguntaba al vendedor, oye, ¿es sincera? Y el vendedor decía, sí, es sincera. Quería decir, no estaba reparada con cera, es de una pieza. ¿Cuántos cristianos hay reparados con cera por ahí, de apariencia, que no son de una pieza, que no son íntegros? El llamado para nosotros es que no seamos de apariencia, que no seamos hipócritas, que no seamos doble cara, doble moral, que no nos portemos aquí de una manera y entre semana de otra, que no nos portemos con los hermanos de una manera muy santa y por allá estén, bueno, perdonen ustedes, luego hasta ahí andan saliéndose malas palabras de algunos hermanos que vienen a la iglesia o de alguna otra congregación y a veces se les oye o se les lee
por ahí en las redes sociales que dicen groserías. ¿Qué pasa? ¿De la abundancia del corazón? ¿Qué hay en tu corazón? No eres íntegro para con Dios, no eres sincero. Dejemos la hipocresía. Otra enseñanza es que no demos lugar al diablo. Dice Efesios 4:27, no lo busquen, está muy cortito. Ni deis lugar al diablo. Díganlo conmigo, ni deis lugar al diablo. Solo los hermanos, ni deis lugar, para que se despierten. Solo las hermanas, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Y lo que decíamos hace rato, Ananías y Zafira dieron lugar al diablo. Y el diablo entonces guió este engaño, pero ellos le dieron lugar. Nosotros no debemos de dar lugar al enemigo, porque el enemigo, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos preparados y oímos la voz del enemigo y caemos en tentación y estamos con la influencia, en lugar de llenarnos de las cosas de Dios, estamos recibiendo la influencia del enemigo a través de la mundanalidad, a través de juegos de video que no están adecuados, a través de la música no cristiana, a través de todo lo que hay en el mundo, que es el sistema que mueve el enemigo. Estamos recibiendo todo eso y estamos dando lugar al diablo. O sea, dar lugar al diablo no nada más es mentir a Dios, no nada más es la hipocresía. Dar lugar al diablo es de muchas maneras. Y esto nos enseña este pasaje, que no debemos dar lugar al diablo. Y también lo que nos enseña también este pasaje acerca del pecado es que hay pecados contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que el Señor Jesucristo envió para que esté con nosotros. Cuando Él iba a morir, le dijo a sus discípulos, en el Evangelio de Juan está aquí registrado estas palabras, les dijo, les conviene que me vaya, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Consolador los llevará y les mostrará a mí, los guiará hacia mí, hacia Cristo. El Consolador, el Espíritu Santo, el que está al lado de nosotros, porque Consolador quiere decir uno llamado al lado de otro para ayudarle, para animarle, para hablarle al oído y para decirle cómo seguir en el camino de la vida cristiana. Y el Espíritu Santo está trabajando entre nosotros y está en nuestro corazón y nos habla y nos llama. Pero el cristiano cometemos pecados contra el Espíritu Santo. Aquí Ananías y Zafira mintieron y tentaron, porque dice el versículo 9, vean conmigo. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Eso se lo dijo Pedro a Zafira. Mintieron y tentaron al Espíritu. Dice también la Biblia que se le puede poner triste, contristar, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Se le puede hacer enojar, se le puede rechazar, se le puede apagar y se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero es un problema si empezamos con ese caminito de rechazar al Espíritu de Dios, de mentirle, podemos ir cada vez más y más endureciendo el corazón. Por eso dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted escucha la voz de Dios en este día, en este domingo, es para que nuestro corazón esté sensible al Señor. Porque si endurecemos el corazón, la palabra endurecer o corazón endurecido es la palabra esclerosis, hermanos médicos. ¿Qué quiere decir esclerosis? Aquí tenemos a nuestros hermanos médicos. ¿Dónde están? No los veo, levanten la manita. Hermana Gris o hermano Javi, ¿qué es esclerosis? Debilitamiento. ¿Qué más es el debilitamiento de las partes afectadas? La Biblia usa este término de esclerosis para hablar de endurecimiento del corazón. Cardioesclerosis es lo que usa aquí la palabra cuando habla de dureza de corazón. Este pasaje de Hebreos habla de este tipo de problema. Cuando un cristiano va rechazando al Espíritu de Dios constantemente, el Espíritu le dice, no está bien.
no lo hagas esto, y uno va como que no haciendo caso, y luego uno va rechazando a Dios, hace enojar contrista al Espíritu Santo. Vamos entonces alejándonos, y vámonos, me voy a caer, vámonos alejándonos, vamos alejando del Espíritu de Dios. Dios no se aleja, nosotros somos los que vamos alejándonos y vamos, cada vez le escuchamos más lejos al Espíritu Santo porque estamos alejándonos de Él. El corazón se va endureciendo y podemos llegar hasta al fin del camino. Se llama blasfemia contra el Espíritu Santo o apostasía. Me decía un joven hace poco, de esta congregación, muy preocupado: es que creo que yo blasfemé contra el Espíritu porque un día que me enojé dije esto y esto y esto y esto. Entonces ya le platiqué de este proceso. Dije, es que es un proceso. Si tú estás rechazando al Espíritu constantemente y cometiendo estos pecados contra el Espíritu Santo, sí puedes llegar a ese caminito de ofender. Y dice la palabra del Señor que ningún pecado va a ser, todos los pecados son perdonados, menos la blasfemia, porque ya es el final del camino, porque ya la gente que llega a ese punto ya no quiere regresar, ni no quiere nada con Dios, y ya es terrible. Ananías y Zafira mintieron y tentaron al Espíritu, pero esta es una llamada para nosotros: no endurecer el corazón y no rechazar al Espíritu de Dios. Porque el segundo punto que tenemos, la segunda lección, es que recordemos que Dios castiga el pecado. La paga del pecado es muerte. Y vemos aquí que al oír Ananías la reprensión del apóstol Pedro, versículo 5, seguimos leyendo versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En griego, la palabra expirar es un término médico, porque ¿quién escribió el libro de los Hechos? Un médico que se llamaba Lucas. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos los escribió un médico. Y entonces Lucas escribió un término médico y dijo, le dio el patatús. No, ese no fue el término médico. El término médico fue clínicamente muerto. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías? Un infarto, derrame cerebral, algo pasó fulminante que hizo que Ananías muriera en ese momento. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Imagínense ver a alguien que engaña a Dios caer muerto aquí. Dios nos libre, ¿no? Nos ha librado. Nos ha librado, ¿verdad?, de que aquí haya algún juicio así. Y dice el versículo 6, y levantándose los jóvenes, porque eran los más fuertes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. No crean, jóvenes, que este es un ministerio que ustedes tienen que hacer, enterrar muertos. No se espanten, jóvenes. Pero dice aquí 2 versículos que fueron los jóvenes los que cargaron a Ananías y lo envolvieron y lo sepultaron, y después dice que lo hicieron con la esposa de Ananías, con Zafira. Versículo 7, ¿después de cuánto tiempo llegó Zafira? Como 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y fíjese el versículo 8, hubo una oportunidad pequeña para Zafira. ¿Qué le preguntó Pedro? Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? En ese momento ella hubiera podido decir, no, fíjese que no, se hubiera arrepentido. ¿Pero qué dijo ella? Sí, en tanto. O sea, mal, totalmente endurecido su corazón. Y dijo el versículo 9, le dijo Pedro, entonces Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de Pedro y murió, expiró. ¡Qué terrible! Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál fue el resultado? Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Muy duro? ¿Se les hace duro? Sí. Hay un pasaje muy similar en el Antiguo Testamento, el pecado de Acán, Josué capítulo 7. Cuando tienen la batalla de Jericó, el pueblo de Israel, y vemos la gran victoria que Dios les dio. Pero vemos que hubo ahí alguien que desobedeció a Dios, que se llamaba Acán. Y él, cuando Dios dijo, no tomen nada del botín, porque es anatema, algo que yo he dedicado a la destrucción, Acán tomó y dijo, vi algo, un manto babilónico muy bueno, y vi esto y lo guardó. Entonces, Acán, pensando que engañó, y sí engañó
un breve tiempo a Josué y a todo el pueblo, pero no engañó a Dios. Y cuando vino una siguiente batalla, Dios no les dio la victoria al pueblo. Y Josué dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué vamos a morir aquí? Entonces Dios le dijo: ¿por qué hay pecado en el pueblo? Revisa por favor por familias, por tribu, por familia, y ve y llega hasta el culpable. Y llegaron a encontrar que el culpable era Acán y su familia. Y murieron delante de Dios. La congregación hizo que por orden de Dios murieran, y de Josué murieran. Ese pasaje se me hizo también muy duro cuando yo lo vi en el Antiguo Testamento, tan duro como el de Ananías y Zafira. Dios tenía propósitos en cortar lo podrido de la manzana a tiempo en el Antiguo Testamento, antes de que el pueblo siguiera conquistando a las naciones, la tierra prometida, porque tenían que aprender que Dios es un Dios santo, lo mismo que la iglesia tenía que aprender en este momento. Dios es un Dios santo. Era necesaria esta lección para que la iglesia anduviera en santidad, y aquí menciona 2 veces la palabra vino temor, y vino gran temor. La palabra temor en el contexto de la Biblia sí significa miedo, pero significa más reverencia, respeto, un temor reverente, un miedo, porque sí sabemos, pero no es un miedo de que yo me rindo a Dios porque le tengo miedo. No, yo le tengo amor a Dios, yo respeto al Señor. Él me ha demostrado su amor, porque Él es rico en misericordia, porque Él es amplio en perdonar, porque Él es amoroso, pero sí castiga, porque Él tiene juicio, porque Él tiene mucha paciencia, pero Él dice a veces hasta aquí, como fue el caso de Ananías y Zafira. La iglesia estaba empezando, la iglesia tenía que formarse, y esta fue una gran lección para la iglesia. Cuidado con todo esto. El juicio, estos versículos nos enseñan que todo sale a la luz, tarde o temprano. Si pensamos que podemos escondernos del Señor, ya sabemos que no podemos. Podemos engañar al papá y a la mamá por un tiempo. Podemos engañar a los líderes de la iglesia por un tiempo. Podemos engañar al patrón en el trabajo por un tiempo. Dios saca todo a la luz. Dice Marcos 4:22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo sale a la luz. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Podemos burlar a Dios? No podemos burlar a Dios. Podemos escondernos, podemos ocultarnos. Dijo el rey David en uno de sus salmos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los montes, ahí estás tú. Si bajare a este lugar, ahí estás, Señor. No me puedo esconder de ti, tú estás en todos lugares. Tú eres omnipresente, en todo tiempo, en todo lugar está el Señor presente. No podemos escapar de Dios, todo sale a la luz. Si pensamos que engañamos a alguien, a Dios no lo engañamos. Si pensamos que estamos aparentando y estamos haciendo algo que no está bien, Dios ya lo sabe. Una gran lección para nuestros hijos, y que los enfatizamos aquí en las clases que les damos, es que a Dios no lo podemos engañar, porque cuando van creciendo los hijos se van haciendo más independientes, pues ellos tienen que saber que Dios todo lo ve, que Dios está al tanto de ellos, que a Dios no le podemos esconder nada, y que por eso tienen que andar en temor de Dios, quiere decir en reverencia, en respeto, porque Dios todo lo ve, y nosotros también tenemos que recordar eso. Y recordemos que todo pecado tiene castigo. La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna. Pero de todos nuestros actos diarios, pues rendimos cuentas al Señor. Y si hay algún pecado oculto que estemos por ahí escondiendo, o que alguien esté escondiendo, llega el momento en que Dios pide cuentas. Llega el momento, y a veces es aquí mismo en la tierra, y a veces Dios deja que al fin del tiempo Él va a tener juicio. Por eso habla la Biblia del juicio final. Por eso habla la Biblia en Apocalipsis de un gran juicio, de un trono blanco. Por eso habla la Biblia de que los cristianos ya no vamos a pasar el juicio de Dios, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¡Qué bendición! No tenga miedo, porque estoy viendo así como que me ven con cara de...
Hubo un predicador en el siglo antepasado que predicó un sermón que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado, de un Dios enojado. Y dicen que este predicador predicó que la gente que estaba en un cine que rentaron en aquel entonces se agarraba de las butacas y sentía que de veras se iba a abrir el suelo y se iban a ir ellos todos al infierno porque predicó con tantas ganas. No sientan que se nos va a abrir ahorita el suelo, ¿no? Porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él ha perdonado nuestros pecados, pero nos llama a la santidad. Todo pecado va a ser juzgado. La palabra juicio, la palabra viene de la palabra crisis. La palabra crino quiere decir pasar, distinguir y separar para poder dar a cada quien lo que merece. Y Dios va a traer juicio, por eso dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios lo va a juzgar todo. A veces pensamos, ay Señor, pero toda la gente que hace maldad ahí, todos aquellos que secuestran, todos los que hacen maldad, los que roban, a su tiempo. Dios es el que ejecuta el juicio cuando Él decide. Hay gente que sufre sus consecuencias aquí y que Dios ejecuta juicio aquí y que dice hasta aquí, como Ananías y Zafira. Y viene el juicio de Dios, terrible, pero necesario. Pero Dios a veces da oportunidad y eso es lo que aprendemos. A veces Dios da oportunidad como a Zafira para arrepentirse, para reflexionar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades? Porque Dios es el Dios de las oportunidades y nos sigue dando oportunidades porque Él es, como dice la palabra, rico en misericordia, paciente para con todos. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas oportunidades de Dios tenemos para reflexionar y para decir, sí Señor, me estás llamando la atención, soy sensible a tu voz, me regreso, dejo este pecado, dejo esta forma de ser, dejo este hábito, dejo estos pleitos, dejo mi cara de chicharrón, como en el juego de los niños que nos puso el payasito Lalo la semana pasada, ¿no? Para todos los niños tenían que contestar chicharrón. Pues hay algunos cristianos que siempre traen cara de chicharrón prensado. ¿Por qué, hermanos? ¿Será que comen muchas quesadillas o garnachas? Tenemos que dejar lo que a Dios no le agrada y tenemos que decir, Señor, si tú me estás llamando, es una oportunidad para rectificar. Es una oportunidad para cambiar el sentido de mi vida. Es una oportunidad para venir delante de ti. Es que usted no sabe lo que yo he sufrido y mire lo que me pasa y hasta me duele el pie y el callo y todo lo que me... No, si nos ponemos a hacer concurso de sufrimiento no acabaríamos, ¿sí? No es quien haya sufrido más, es que ¿qué recursos tengo para salir adelante del sufrimiento? Y tengo los recursos de Dios, tengo la ayuda de Dios, tengo la sanidad de Dios a mi corazón y a mi vida. Tengo el poder de Dios a mi alcance. Si Él quiere fortalecer y sanar y ayudar y darme, Él lo va a hacer, pero yo tengo que ser sensible a la voz de Dios y buscarle con todo mi corazón. A veces Dios da oportunidad de reflexionar y de arrepentirnos, pero a veces llega el momento que Él dice, hasta aquí, ya te dio oportunidad, ya se acabó. Aquí llega como Acán y su familia porque pecaron, como Ananías y Zafira, como muchos otros que vemos en la palabra del Señor, que la palabra del Señor nos habla de todo esto y nos dice, ¿quién de estos personajes de la Biblia Dios dijo, hasta aquí llegó? No que se acabe la paciencia de Dios, pero Dios es amoroso, pero también Dios es justo y Dios tiene también ira santa y Dios decide hacer juicio y a veces Dios dice, hasta acá. Dios decide cuándo llamar a cuentas, Dios decide cuándo enviar castigo o reprensión y tenemos que escuchar su voz. Cuando nosotros vemos estos episodios como el juicio de Dios sobre estos dos personajes, debemos de tener respeto por Él, como vemos aquí, el resultado de que hubo aquí, ¿qué fue lo que la iglesia sintió? Dice ahí que sintió temor. Y dice otro versículo, gran temor. Y la iglesia tenía que meditar y reflexionar en que Dios es un Dios santo, que no le gusta el pecado. Y que Dios nos llamó, ¿a qué? A ser santos como Él es santo. Y que Dios nos llamó a vivir una vida genuina. Que si Dios es verdad, andemos en la verdad.
El padre de mentira es Satanás. Entonces tenemos que dejar el engaño y la mentira. ¿Cuántas actividades del ser humano a veces se mezclan con engaño, con falsedad? Desde los chiquitos, ¿no? Desde los niños chiquitos aprenden a decir mentiras. A veces aprenden a engañar, aprenden a mentir. Y nosotros después se queda toda esa práctica del engaño y de la mentira en la actividad cotidiana, en el diario vivir. Y nosotros sabemos que tenemos que vivir en santidad porque Dios es santo. Temamos, tengamos respeto, reverencia y un poquito de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Un poquito de miedo, porque a veces no hay temor de Dios, como dicen, ¿no? Hay gente que vive sin temor de Dios y hace lo que le da la gana y daña al prójimo y roba y hace ya esto o aquello. Pero de los cristianos debemos de tener temor de Dios, respeto y reverencia, porque Dios todo lo ve y Dios quiere sinceridad y santidad. Estas dos lecciones, la primera de ellas que veíamos es que seamos cristianos genuinos y sin hipocresías. Y la segunda lección que veíamos en este pasaje es que recordemos que Dios castiga el pecado, que Dios tiene juicio. Dios quiere que ahora meditemos nosotros en qué hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Hoy es un día de oportunidad para reflexionar, para venir delante de Dios y arrepentirnos y decirle: Señor, yo quiero que tú me ayudes a vivir una vida no de apariencia, no de hipocresía, una vida genuina, una vida sincera, una vida íntegra. Dios sabe todas las circunstancias de cada uno de nosotros. Él nos creó, Él sabe nuestro caminar, pero tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir sin hipocresía. No sé cuál es la lucha de cada uno de nosotros, hermanos, Dios sí la sabe. No hay nada que Dios no conozca de nosotros. Él nos está llamando a cada uno de nosotros a consagrarnos totalmente. Yo creo que ya llegó el tiempo de decir: Señor, aquí está mi vida 100%. Si alguien no ha entregado su vida al Señor, hoy es el día en donde Dios está llamándole. Escuche la voz de Dios a través de la palabra, a través de los cantos, a través de lo que estamos ahora recibiendo de Dios, del Espíritu de Dios. Y escuche ese llamado donde Dios le dice: ven, es el tiempo que te entregues. Si usted siente que su cristianismo es también un cristianismo que le falta consagración, también hoy es el día en que usted puede consagrarse. Si usted está luchando con algún pecado, es el momento de decirle: Señor, lo dejo en el altar, pido tu ayuda para yo poder seguir adelante, porque no sabemos cuándo Dios diga hasta aquí. Hemos visto juicio de Dios terrible cuando hay gente que no entiende y no entiende y no entiende y está dañando a una familia, está dañando a otros, está dañando al prójimo, y de repente Dios dice: se termina el tiempo para ti. No sabemos cuál sea el plan para nosotros, si Dios nos va a seguir dando oportunidad tras oportunidad. Dios es bueno, apelamos a su misericordia siempre, ¿verdad? Señor, ten misericordia de nosotros. Pero a veces Dios dice: hasta aquí llegó tu tiempo. Te llamo a cuentas, ¿cómo estás? Como dice uno de los profetas menores, le dice a Israel, al pueblo de Israel: prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios hoy? Si Dios así lo decide. No tenemos la vida segura. Tuvimos nosotros en mes de octubre, ya va a ser un año, una pérdida familiar. Mi sobrino en la flor de la juventud, sirviendo a Dios, cantando para Dios, componiendo. En un momento se fue a la presencia del Señor, un 3 de octubre del año pasado. Él estaba preparado para el encuentro con Dios. Seguramente está cantando alabanzas al Señor. Pero hay otros que se han ido y no estaban preparados. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de cada uno de nosotros? ¿Estamos listos? Este pasaje nos enseña eso, que no, con Dios no se juega, que no, Dios no puede ser burlado, que Dios nos llama y nos da oportunidad tras oportunidad, pero a veces Dios dice: hasta aquí llegamos. Tú y yo nos vamos a comer un pollito allá arriba. No, seguramente no va a ser un pollito.
Sí, que está el microondas preparándose, no sé dónde, pero ahí está preparándose. Pero que podamos reflexionar. No es un mensaje de condenación. La palabra de Dios es para nuestra edificación, exhortación y consolación. Pero el pasaje es duro. El pasaje es duro, pero es para que reflexionemos, Señor. No quiero ni un minuto más pasar sin ponerme a cuentas contigo. No quiero ni un momento más pasar sin prepararme para encontrarme contigo, porque seguramente si hoy me voy delante de ti y me llamas a cuentas, no estoy preparado, no estoy preparada, tengo muchos pendientes, tengo muchas rencillas, tengo dolor en mi corazón, tengo cosas que no he hecho. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos ayude? Quien quiere pasar, pase aquí y dígale: Señor, quiero prepararme, quiero estar listo. No estoy listo, Señor, pero quiero en esta hora venir delante de ti, Señor. Oh Dios, venimos, Señor, con temor, con esa reverencia y ese respeto al que nos llama tu palabra, Señor. Porque tú eres un Dios justo, santo, verdadero, que no te gusta el engaño, la hipocresía, el pecado, la mentira. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora, Padre. Este pasaje, ciertamente para muchos muy duro, Señor, nos hace reflexionar que necesitamos estar listos para encontrarnos contigo. Estas personas que engañaron, que quisieron mentir, a ti no te engañaban, Señor, tú sabías todas las cosas. Y esto fue evidenciado y tú moviste a tu siervo Pedro y a los apóstoles para que esto saliera a la luz y fuera de gran enseñanza a tu iglesia. Queremos como iglesia tomar esta lección, Señor, que no podemos burlarnos de ti. Tú nos estás llamando a buscarte, que tú nos das la oportunidad del arrepentimiento, que tú nos llenas de grandes misericordias, que no merecemos todas las bendiciones que tenemos, que nos rodeas con bienes, con regalos, con la vida, con un techo, con provisión, con salud en cierta medida algunos, pero finalmente la salud necesaria, Señor, para levantarse y trabajar y caminar, la bendición de ver a nuestros hijos sanos, la bendición de ver a la familia, y aunque no estuvieran sanos los hijos, nos das la bendición, Señor, de estar delante de ti. Gracias, Señor, porque todo eso nos llama y todo eso con lo que nos rodeas, Señor, es una oportunidad para entregarnos a ti, para agradecerte. Yo te pido que si hay alguien aquí que no te ha recibido en su corazón, Señor, pueda recibirte. Si hay alguien que únicamente ha venido, Señor, acompañando a la familia o por simpatía con lo que escucha, que sea el día en que entregue su corazón. Para eso veniste, Señor Jesús, a morir en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados. Dice tu palabra, que tú amaste al mundo, nuestro Dios, tanto, que diste a tu único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, que las personas que nos visitan puedan abrir su corazón, Señor, y recibirte. Que los hermanos, Señor, que sienten su fe débil, Señor, tú les fortalezcas, bendito Dios. Que aquellos hermanos que no tienen un compromiso firme contigo, Señor, puedan comprometerse. Que aquellos hermanos, Señor, que luchan, Señor, con algunos pecados específicos, Señor, que no les permiten estar totalmente entregados a ti, tener integridad en su corazón, en su fe, en su conducta, en su práctica, Señor, tú hables a sus corazones y pueda haber convicción y tu Espíritu Santo, Señor, les llame y no rechacemos la voz de tu Espíritu, ni le contristemos, ni mintamos, Señor, que podamos ser obedientes y no endurezcamos los corazones, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de los hermanos, aquellos que necesitan victoria espiritual, les des en esta hora, Señor, la victoria, bendito Dios, que tú, Señor, nos quieres dar, Padre Santo, para seguir adelante. Si hay alguien que tiene dolor en su corazón, sana, Señor, las heridas. Tú sanas, tú restauras, Señor, tú vivificas,
Te pedimos, Señor, que sanes heridas del corazón. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, las vidas de nuestros hermanos. Si hay alguien con desánimo, que tú le animes, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Porque si te tenemos a ti, Señor, como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Que nosotros sepamos que te tenemos a ti, Señor. Que aunque nuestra carne y nuestro corazón desfallezcan, tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres nuestro alto refugio. Podemos ir a ti, Señor, y por fe, Señor, levantarnos, porque tú eres bueno y poderoso. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que a los que estamos aquí al frente, Señor, tú bendigas a mis hermanos, cualquiera que sea su necesidad, pongas tu mano sobre ellos y les bendigas, Señor. Bendice, Señor, fortalece, sana, Señor, ayuda, levanta, da victoria, Padre mío. Bendice a mis hermanos y a sus familias que están ellos aquí representando. No sé la necesidad, pero tu Espíritu maravilloso sabe todas las cosas, Señor. Y te pedimos que bendigas, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres digno y tú eres poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Y gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Gracias, Padre. Aquí